Hola, gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Gen TV. Se preguntarán qué hacemos en la puerta del casino flotante. Hoy vamos a hablar de la reforma judicial, la corrupción y el lavado de dinero. Tres temas que tienen algo en común: el kirchnerismo. Gran parte del dinero que se lava en la Argentina proviene de actividades ilegales, como el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas y la venta de cosas robadas. Otra parte del dinero proviene de la corrupción política, de los famosos retornos, dinero de todos nosotros que debería destinarse a la obra pública y termina en los bolsillos de los amigos, parientes y funcionarios. Saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Fariñas, Lázaro Báez, el Ascar, dinero por kilos, obra pública, Santa Cruz, y todos sabemos de qué se trata. Prácticas que necesitan un sistema judicial a medida, que proteja a los empresarios y funcionarios inescrupulosos. Incluso a costa de la vida de las personas se terminan quedando con el dinero que les pertenece al pueblo. Corrupción, lavado de dinero, reforma judicial, todos eslabones de una misma cadena. Bienvenidos a esta nueva emisión de Gen TV. No robarás. No robarás es mucho más que pedirle a un funcionario que no sea corrupto. A 30 años de democracia ya estamos grandes, queremos vivir mejor, no queremos que nos roben más. Este país es nuestro, es un bien nuestro. Uno de los principales problemas que tiene el dinero robado es que no puede utilizarse con libertad sin levantar sospechas. Por eso es preciso lavarlo. El juego es una de las actividades históricas dentro de lo que es el lavado de dinero, al igual que el tema de todo lo que es servicios, hotelería, restaurante. ¿Por qué? Porque es lo más difícil de poder controlar, digamos. Es decir, que una persona entre con $1 millón o entre con $100 y salga con el mismo millón o salga con 100 millones, es muy difícil de controlar dentro de lo que es el juego. Al lavador le sirve llevar pesos y llevarse un cheque que demuestre que ganó plata. Todos los premios que se paguen sobre determinado importe, que supere determinado importe y que se paguen con un cheque, deberían estar siendo investigados. ¿Es fácil hoy lavar dinero en Argentina? Sí, yo creo que sí, creo que cada vez es más fácil. Yo la única forma que entiendo de poder controlar el lavado de dinero en cualquier parte, no acá, es aplicando controles. Alicia López habla de controlar. ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué herramientas? ¿Quiénes son los elegidos para ocupar estos cargos que le garanticen al gobierno que no van a controlar nada? La UIF es un organismo que debe ser técnico, no lo es. ¿Por qué? Porque en la medida en que vos no hayas demostrado antecedentes, como tuve que hacerlo yo, no hayas rendido un examen, como tuve que hacerlo yo, y te hayan puesto a dedómetro, como fue el caso de Falduto, como es el caso de Sbatella, siempre tenés alguna dependencia del poder político de turno. El caso Lázaro Báez, que hoy cobró estado público con el programa de la Nata, se conoce desde el comienzo de la década ganada. Y las pruebas del robo de ese dinero duermen hace 8 años en la Unidad de Información Financiera sin que nadie haga ninguna denuncia. Esto nos lo confirma su ex titular. En el año 2005, cuando yo me estaba haciendo, llegaron 2 reportes de las empresas de Báez. Esos 2 reportes, bueno, yo me fui en el 2005, en noviembre de 2005 presenté la renuncia. Yo me fui y quedaban en plena investigación. Después yo me vengo a enterar que en el 2008 estos reportes se giraron a la justicia y la justicia dio pie a una de las causas de Río de Gallegos, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que si Sbatella tenía reportes de Báez, ¿sí?, y no los mandaba con el antecedente dentro de sus propios archivos de que ya hubo reportes que se consideraron sospechosos y que fueron a la justicia, al menos tendría que estar siendo indagado o procesado por encubrimiento, porque él ya tenía antecedentes desde el año 2005 que llegaron a la justicia en el 2008, con lo cual las empresas de Báez eran consideradas sospechosas. ¿Hay intereses o no se lo quiere investigar directamente? Esto es una realidad. Lo que está saliendo últimamente en todo lo que es el tema Lázaro Báez y todo más, es una metodología muy conocida. A mí lo que más me ha llamado la atención es tanto dinero físico, digamos, ¿no? O sea, yo he visto transacciones importantes, pero transacciones electrónicas, bancarias. Pero que hablen de tanto dinero físico, eso me parece
novedoso, digamos, manejarse con el dinero físico. Pero después el tema de que haya cuevas, de que las cuevas se encarguen de armar sociedades en el exterior, que en realidad no la arman las cuevas, sino que la arman los grupos financieros con los cuales está asociado, y que esas sociedades abran cuentas en ese mismo lugar o en otro lugar, es de manual, viene desde hace mucho tiempo, no es de ahora. La ingeniería montada por el kirchnerismo en Santa Cruz y en otras provincias para quedarse con el dinero de la obra pública ya la habíamos mostrado en una de nuestras emisiones anteriores de Gente Ve. En la Argentina, digamos, fue creciendo en los últimos años la participación de la obra pública dentro del presupuesto general, básicamente en dos grandes rubros, en uno que tiene que ver con viviendas y en el otro que tiene que ver con la cuestión vial. No hubo, digamos, grandes obras, El kirchnerismo no va a pasar a la posteridad por obras que trasciendan generaciones, como por ahí pasó en otros momentos de la historia de la Argentina, donde el impacto de la obra pública, o que la obra pública impactaba en generaciones futuras. El kirchnerismo no va a hacer pasar eso, no hay grandes obras de infraestructura que se han hecho. Sí hay algunas obras viales, que no son demasiadas, pero hay algunas. Y después se construyó vivienda. Con vivienda, bueno, terminó en el escándalo, una de la parte de lo que era el esquema, terminó con el escándalo de Madres de Playa de Mayo y demás. Hoy hay cooperativas, se ha ejecutado bastante, pero claramente mucho menos de lo que se anunció. Lo que hay que pensar es que el esquema que imperaba en Santa Cruz es el mismo que después se trasladó a la Nación, ¿no? Empezando por esta centralidad de que una sola persona manejara los fondos, de que se mantuviera, por ejemplo, si uno ve en los institutos de la vivienda de todo el país, siempre se trató de mantener desde el Poder Central a hombres de extrema confianza, incluso por arriba del organigrama, ¿no? del gobierno, siempre de extrema confianza de Julio De Vido. De esa manera los gobernadores tienen que mendigar al Poder Central que le manden plata para pagar los sueldos y no pueden vivir. De esa manera también los extorsionan llamando directamente a los intendentes, le dan obra directamente a los intendentes, pasando por arriba de la autoridad del gobernador y de todo lo institucional. Así se roba dinero público en la Argentina. Ahora vamos a tratar de entender qué relación tiene esto con la reforma judicial impulsada por el gobierno. Vamos a comprender por qué es importante tener el control absoluto sobre los legisladores, los funcionarios, los jueces y los fiscales. Tomemos como ejemplo la AFIP, que es la encargada de revisar tu dinero, centavo por centavo. Es la que te dice si podés o no podés comprar $1 para viajar al exterior para visitar a un familiar. Cuando no se trata de vos ni de tu familia, cuando se trata de los amigos del poder, esta obligación que tienen no la cumplen. Para investigar lavado de dinero hace falta información, ¿sí? Y nosotros tenemos un organismo, al menos un organismo, que maneja una enormidad de información de todos nosotros, que es la AFIP. Lo que la AFIP y el señor Echegaray no entienden es que aparte de tener que investigar el delito tributario, son sujetos obligados a reportar por la ley de lavado. ¿Alguien se hubiera imaginado a la AFIP kirchnerista controlando, investigando y denunciando los dineros de Lázaro Báez? Difícil, ¿no? Pero más de uno de nosotros hubiera confiado en el accionar de la justicia. Sin embargo, algo falló. Todos los fueros tienen un fiscal de turno y un juez de turno, ¿sí? Cuando se hace el primer programa de la Nata, ese primer programa de la Nata tiene durante la semana anterior un montón de publicidad, en donde todos estábamos expectantes de qué es lo que iba a decir, porque él iba a dar la ruta del dinero acá. ¿Cómo tendría que haber actuado la justicia? Un fiscal de turno tenía que estar en el programa. Y el juez de turno tendría que haber estado anoticiado a los efectos de que si lo que pasaban merituaba, el fiscal secuestraba, armaba el escrito y el juez tenía que sacar todas las órdenes de allanamiento correspondientes. Nada de eso pasó. No pasó absolutamente nada. De hecho, no estoy tan mal porque se han mostrado que el día 15
Báez estaba desmantelando su casa. Si hubiera llegado el allanamiento en tiempo y forma, no hubiera podido desmantelar su casa. Que es como se debe actuar. ¿Para qué tengo un fiscal de turno y para qué tengo un juez de turno? Vamos al origen de todo esto. El origen de todo esto es el Ministerio de Planificación, que es el que dio la plata para las obras, ¿sí? Bueno, ¿cuánta plata le diste? Auditar las obras, se hicieron. ¿Qué precios? ¿Son de mercado? ¿Son mayores? ¿La obra está completada o no está completada? ¿Construiste el 30%, cobraste el 100%? Todo eso es algo que tiene que ordenar el juez y lo tiene que pedir el fiscal, que es auditar el origen. Mucha plata que dicen que hay en el Banco de Santa Cruz, bárbaro. El Banco de Santa Cruz teóricamente debería haber sido el depositario de la obra pública. ¿Por qué? Porque normalmente, excepto que se manejen directamente con el Ministerio de Economía, planificación aprueba, economía gira los fondos y se acreditan en el banco donde se está haciendo la obra, otro más que en este caso sería Santa Cruz. Bárbaro. Eso tendría que haber sido auditado en el primer momento. La causa del dinero de Lázaro Báez echó luz sobre uno de los temas más candentes del momento, los límites de la independencia del Poder Judicial. Ahora vamos a ver qué rol cumple para los intereses del Poder Ejecutivo la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Si la justicia había tenido hasta acá cierto grado de independencia, pareciera que esa independencia está llegando a su fin. Descreo de la justicia que tiene que investigar estos hechos, que es la justicia de Comodoro Pi. Descreo. Y creía en algunos fiscales hasta que llega Gils Carbó a la Procuración. Porque con todos sus problemas y todo lo que hubiera podido tener Rigui, jamás hubiera hecho las barbaridades que hace esta mujer. La fiscal Gils Carbó ha hecho públicamente declaraciones, desde mi punto de vista, totalmente imprudentes para una procuradora, donde se desprende que está alineada incondicionalmente detrás de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo cual seguramente este alineamiento lo va a marcar sus decisiones en la Procuración, como ya lo viene haciendo. Precisamente la Procuración es el organismo que está pensado por el legislador para demandar ante el juez cada vez que la ley es violada, cada vez que la Constitución es violentada. Y hoy, en vez de tener al jefe de los fiscales, una procuradora en este caso, que esté permanentemente atenta a las violaciones y a la ley y a la Constitución que se cometen, muy por el contrario, va a actuar como viene haciendo, tratando de justificar cuánta violación a la Constitución y cuánta violación a la ley se comete. La Procuradora General de la Nación apenas asumió en el cargo, lo primero que hizo fue suprimir los concursos para la designación de fiscales y comenzar a designar fiscales por resolución que ella misma firmaba. El procedimiento para la designación de fiscales es un procedimiento muy similar al de los jueces. Es decir, se debe concursar el cargo, de ese concurso se genera una terna, esa terna se envía al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo solicita acuerdos del Senado para los fiscales. Y esto está bien que sea así, porque el fiscal también necesita, igual que el juez, de cierta independencia para llevar adelante cualquier investigación. No puede estar subordinado a nadie que le dé instrucciones. Y este procedimiento que puso en marcha la fiscal Gils Carbó no solo se aparta abiertamente de lo que dice la ley de la Procuración, de cómo deben ser designados los fiscales, sino que le permite direccionar las investigaciones en un sentido o en otro. Y de hecho tenemos las pruebas a la vista cuando se denuncia en el programa de Periodismo para Todos el caso de Lázaro Báez, Fariña, el Ascar. Fíjense ustedes que el fiscal que ella designó por resolución, que es el fiscal Gonella, imputa a el Ascar y a Fariñas, pero no imputa a Lázaro Báez. Es decir, esta es la prueba evidente de que esta designación de fiscales que ella hace no tiene sino otra finalidad que encubrir a algunos personajes que se están investigando, direccionar las investigaciones hacia otros lados, ¿no? Yo soy abogado, yo no reniego del principio de inocencia, que nadie puede ser declarado culpable hasta que no haya una sentencia que lo declare. Si yo no reniego de ninguno de estos principios, pero tampoco puedo negar las cosas que son obvias. Estos personajes, el nivel de vida que han tenido, cómo se han enriquecido, los bienes que ostentan y muestran, no pueden nunca ser bienes habidos,
Porque vuelvo a repetir, la actividad que ellos tenían jamás le hubiese permitido acceder a la cantidad o al patrimonio que hoy tienen, ¿no? En medio del escándalo de Lázaro Báez y un dólar blue por las nubes, el gobierno impulsó un blanqueo de capitales pensado, por supuesto, a medida para los amigos. Ha habido otros blanqueos en el país que apuntaban a que se blanqueara plata que provenía de actividades lícitas, pero no declaradas. Por ejemplo, podía ser que un profesional facturara un honorario y no lo declarara, pero el dinero venía de una actividad lícita. O alguien vendiera un bien y no lo declarara, eso también venía de una actividad lícita. Los blanqueos apuntaban a eso. Uno pagaba una multa, ampliaba sus declaraciones juradas y blanqueaba la plata que antes no había declarado. A diferencia de esta ley, que esta ley permite que cualquiera, sin decir de dónde proviene, pueda blanquear cualquier cantidad de plata sin ningún tipo de multa, sin ningún tipo de resguardo bancario. Antes intervenían los bancos, ahora uno puede ir con el físico, es decir, con la valija de dólares a un banco y blanquearlo. Y no le van a preguntar el origen de ese dinero. Con lo cual, dineros de la coima, de la corrupción, del narcotráfico, de la trata de personas, de cualquier actividad ilícita, esta ley le viene como anillo al dedo para blanquearlo. Este es un gobierno que ya termina. Evidentemente esta es una ley de autoamnistía para los crímenes de la exacorrupción, ¿no? Porque realmente los únicos que se van a beneficiar con esta ley van a ser aquellos que tienen dineros mal habidos. Debido, Báez, blanqueo de capitales, reforma judicial, todo es pensado dentro de una misma lógica, la lógica kirchnerista. La ley es claramente inconstitucional, es decir, de eso no tengo absolutamente ninguna duda. Pero es un poco más complejo el tema porque para entender el porqué de la reforma del Consejo de la Magistratura, el porqué de los tribunales de casación, entender el porqué eliminan las medidas cautelares, hay que primero entender cuál es la lógica de poder que tiene este gobierno. Este gobierno cree que ni la Constitución ni la ley están para ponerle límites al poder. Muy por el contrario, creen que el poder puede usar de la Constitución y de la ley como le plazca. Todos nosotros sabemos que cuando uno viola la ley o viola la Constitución, es precisamente un juez el que repara esa violación. Entonces, para gobernar dentro de esta lógica, de que ni la Constitución ni la ley son un límite al poder, ellos necesitan tener jueces que compartan este criterio. Para poder nombrar jueces que compartan este criterio, necesitan manejar a entera voluntad el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que designa a los jueces. Por eso avanzan en esta reforma que les permitiría designar a los jueces que ellos quieran y remover a aquellos jueces que les resulten un impedimento para sus planes, para sus fines, ¿no? Y esto se complementa también con los tribunales de casación. ¿Qué son los tribunales de casación? Todo el mundo sabe que cuando uno inicia un juicio está el juez que se llama de primera instancia, esa sentencia luego puede ser apelada ante una cámara de apelaciones y esto iba a la Corte. Ahora ponemos un tribunal en el medio entre la Cámara y la Corte. ¿Para qué? Para sacarle protagonismo a la Corte porque es una Corte que no le ha sido muy dócil al poder político y algunos fallos de la Corte han molestado. Entonces, de esta manera, yo saco a la Corte, pongo los tribunales de casación, que son los que me van a permitir o no luego llegar a la Corte. Nuestro sistema de gobierno se conforma de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno supuestamente independiente de los demás. Es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque en un país en donde el Ejecutivo domina al Legislativo, no teniendo judicial, no somos una democracia. Esto es una realidad. ¿Quién controla el Ejecutivo? Nadie. Porque el Ejecutivo domina al Legislativo. Si domina al Judicial, este país está muerto. No robarás, decíamos al comienzo de este programa. Esa es la frase de una de las primeras campañas del GEN para estas elecciones. Pero no solamente un aviso publicitario. Hay en el Congreso presentados desde el partido GEN más de 13 proyectos que apuntan a la transparencia y a terminar con la corrupción en la Argentina. El dinero que se roban los amigos del poder es el tuyo y es el mío. Es el 33,5% de nuestros ingresos que se van en impuestos.
Argentina es uno de los países con mayor presión tributaria de la región. Te sacan plata del sueldo, de tus ganancias, de la casa que te compras con el esfuerzo de toda tu vida, de cada operación bancaria, del gas que pagás para que tus hijos duerman sin frío, de los viajes al exterior si es que te dejan, de los celulares, las naftas y las entradas al cine. ¿Y fumás? Porque también te sacan dinero de lo que pagás en cigarrillos. Con la tercera parte del dinero que generás, no alcanzan los insumos para los hospitales. Faltan. Con la tercera parte del dinero que generás, faltan insumos para los hospitales. No se acuerda el salario con los docentes. Chocan los trenes, se inundan las ciudades y se llenan los bolsos para los amigos K con dinero pesados por kilo. La campaña No Robarás tiene el sentido de invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre el impacto devastador que tiene la corrupción, no solo en el Estado, sino en toda la sociedad. Nosotros creemos que la corrupción es uno de los grandes males que tiene nuestra sociedad y hoy se refleja de manera escandalosa en la administración del Estado. Y tenemos que lograr un gran acuerdo social, la dirigencia política, toda la dirigencia, la sociedad, en garantizar que el Estado se administre con transparencia. Y es posible, no podemos resignarnos a que la corrupción va asociada naturalmente a la gestión pública o a la política. Tenemos que reivindicar la transparencia como uno de los atributos fundamentales del Estado y este es el desafío que estamos planteando con esta campaña. El Estado administra la cosa pública, lo que es de todos, administra los fondos que aportamos los contribuyentes, los impuestos que pagamos los contribuyentes. Entonces, cuando se le roba al Estado, se nos está robando a todos. Se nos roban viviendas que necesitan quienes no tienen un techo. Se nos roban insumos en los hospitales para salvar vidas, para recuperar la salud. Se nos roba aulas o material didáctico para las escuelas. Se nos roba infraestructura vial y eso cuestan vidas en accidentes viales. Se nos roban posibilidades de desarrollo, se nos roban oportunidades. Entonces, esta es la conciencia que tenemos que tomar todos. Tenemos que erradicar la corrupción y para eso necesitamos que no haya tolerancia social, que realmente nos comprometamos todos, desde la política, a ofrecer los mejores hombres y mujeres que puedan dar testimonio de confiabilidad y que puedan dar testimonio de transparencia. Para que la ciudadanía pueda controlar, hay que tener acceso a la información. La información es el insumo fundamental para que esa participación sea realmente efectiva. Y vemos que el gobierno está realmente contaminado por una altísima corrupción. Por eso que en el Congreso estos proyectos que hemos presentado, como han presentado otros bloques también, destinados a mejorar la transparencia del Estado, a garantizar controles, no forman parte de las prioridades legislativas del oficialismo y por lo tanto no son tratados. Al contrario, el oficialismo en los últimos tiempos lo que ha buscado es garantizar un dispositivo de control de la justicia, con la reforma judicial que se llevó adelante, que está hoy siendo cuestionada en la justicia. Nosotros hemos presentado, primero nos opusimos en el Congreso a ese paquete de leyes que bajo el eslogan de democratización de la justicia en realidad lo que buscaba era someter a la justicia para que la justicia se limite solamente a convalidar las decisiones del gobierno y a garantizar impunidad a tantos funcionarios corruptos que hoy están siendo investigados por las justicias. El GEN y Margarita Stolbizer en particular vienen trabajando hace mucho tiempo el tema de la transparencia, la lucha contra la corrupción. Y en general es un tema que no daba para hacer grandes campañas porque cuando nosotros indagábamos en la opinión pública es un tema que la gente no le daba demasiada relevancia. Pero a partir fundamentalmente del programa de la Nata y el lugar donde puso las investigaciones sobre el tema de corrupción, esa percepción empezó a cambiar y nos pareció que era oportuno porque enganchaba muy bien con un tema que venía trabajando el GEN. No robarás es mucho más que pedirle a un funcionario que no sea corrupto. A 30 años de democracia ya estamos grandes, queremos vivir mejor, no queremos que nos roben más. Este país es nuestro, es un bien nuestro. No robarás el dinero de los argentinos,
En los últimos 10 años, por cada 3 pesos gastados en obra pública, solo se construyó por 1, y los evasores son premiados con blanqueos. El kirchnerismo replica la lógica menemista de corrupción y destrucción de la justicia. No robarás el trabajo de los argentinos. Hace 1 año y medio que no se crea empleo. 40% de los trabajadores no están registrados y la inflación supera el 25%. Para defender el salario, es necesario recuperar el INDEC y definir una política de precios y salarios entre el Estado, empresarios y trabajadores. No robarás los bienes y la vida de los argentinos. Todos tenemos miedo de que nos roben. Mientras el gobierno dice que la inseguridad es una sensación, la realidad es otra. Para tener paz y seguridad, hay que prevenir y evitar los delitos, con más educación y políticas sociales y culturales para los jóvenes en situación vulnerable. No robarás la Constitución de los argentinos. Defendemos la Constitución, que es la última barrera al vamos por todo del gobierno. Reclamamos que se cumplan las leyes y la Constitución para hacer respetar el federalismo, la independencia de los poderes y los derechos sociales. No robarás la Argentina. Recuperemos el espíritu emprendedor de los argentinos y cortemos con la lógica del más vale malo conocido. Pensemos en positivo, en la búsqueda del buen gobierno. Esta vez es mejor bueno por conocer. Esta campaña No Robarás, nosotros la trabajamos fuertemente durante 2 semanas, donde la primera semana hicimos este trabajo de denuncia sobre el No Robarás y sobre la corrupción, y la segunda semana fue un trabajo muy fuerte donde presentamos los diferentes proyectos que tienen el bloque de diputados nacionales del Partido GEN respecto a la transparencia. Ahí se presentaron alrededor de 13 proyectos. Y acá es cuando hablamos del lenguaje de Internet. 13 proyectos que son un lenguaje 100% legislativo, lo adaptamos en imágenes, en 140 caracteres, en links y en videos para que la gente pueda entender de qué se trata cuando un diputado exige que haya acceso a la información pública, por ejemplo. Todas las propuestas están en la web del Partido GEN, que es partidogen.org, en la web de Margarita, que es margaritastolbizer.com.ar, en el Facebook del GEN, que es Facebook GEN Nacional, en el Facebook de Margarita, que es Facebook Stolbizer, y en los Twitter de Margarita, que es @Stolbizer o @partidogen. Fundamentalmente por delante tenemos el desafío de modificar la composición de las cámaras del Congreso. En agosto y en octubre tenemos elecciones y ese es el momento de decir basta y de participar cada uno de un proceso de cambio. Es el momento de votar candidatos confiables, candidatos que puedan garantizar esta lucha contra la corrupción. No nos resignemos, no aceptemos que, aunque como a veces socialmente está instalado, roban pero hacen, que tenemos que admitir que, bueno, que para que el Estado funcione hay que tolerar corrupción. Hay que decirle basta a la corrupción. Llegamos al final del programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de GEN TV.